Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de la clase de geometría, trigonometría. Pues en este día, pues vamos a hablar, o por lo menos vamos a poder aprender cómo calcular la suma interna y externa de ángulos de polígonos convexos. Es decir, ustedes saben que un polígono es una figura geométrica de muchos lados. Existen dos tipos de clases de polígonos: está el polígono convexo tradicional y lo que son los polígonos regulares. Ambos son convexos, pero ¿cuál es la diferencia? Que un polígono cualquiera puede llegar a tener, los laterales pueden tener diferentes medidas como diferentes ángulos internos y externos. Sin embargo, un polígono, cuando decimos que es regular, significa que todos los lados van a ser iguales, por lo tanto, los ángulos internos y los ángulos externos van a ser iguales o congruentes. ¿Ok? Entonces, esa es una definición de lo que quiere decir un polígono. Y luego, pues, tenemos dos postulados que es bastante sencillo pronunciar y tratar de identificar de los polígonos. En este caso, en el primer postulado de ángulos internos de polígono nos dice que la suma interna de los ángulos de un polígono convexo de n lados está dado por S igual n menos 2 por 180, donde la S grados significa la cantidad de grados totales, es decir, la suma de todos los ángulos internos de ese polígono. Es decir, que si nosotros estamos hablando de un triángulo, recordemos que un triángulo es una figura geométrica de tres lados, entonces podremos sustituir la n como 3 menos 2, sería 1 por 180, sería igual a 180. Si estamos hablando de un cuadrilátero cualquiera, ya sea un cuadrado, un rectángulo, paralelogramo, recordemos que los cuadriláteros son figuras geométricas que tienen cuatro lados. Reemplazando la n por 4, entonces sería 4 menos 2 es 2 por 180, nos daría 360 y así sucesivamente. Ahora, suponiendo que se trate de un polígono regular y usted quiere saber cuánto vale cada ángulo por individual, bueno, el principio es muy sencillo. Al valor de S lo dividiríamos entre el número de lados que tiene ese polígono regular y así conoceríamos cuánto vale cada ángulo. ¿Por qué? Porque si un polígono regular, todos los lados son iguales, significa que cada uno de sus ángulos internos tiene que ser iguales. Bueno. Y por otra parte, cuando estamos hablando de ángulos externos de polígonos, pues el postulado es muy sencillo. Nos está diciendo que la suma externa de los ángulos de un polígono convexo, que cada uno descansa su vértice, será de 360. Es decir, si tenemos tres ángulos, lo igualamos a 360. Si hay 20 ángulos externos, lo igualaríamos a 360. Si hay 80 ángulos externos, pues igual a 360. Y así sucesivamente, que es lo que vamos a aprender a resolver en este tipo de ejercicios, que realmente son ejercicios bastante sencillos. Como por ejemplo, en el ejercicio número 1, tal como usted puede ver en el pizarrón, aquí nos está pidiendo que encontremos la suma de la medida de los ángulos internos de un octágono. De hecho, el problema solo nos pide esto, pero si usted quiere, puede dibujar el octágono. ¿Qué es un octágono? Es un polígono regular de 8 ángulos, 8 lados iguales, por lo tanto, cada uno de sus ángulos también van a ser congruentes. De manera, pues, que nos pide la suma de los grados totales. Es decir, vamos a calcular que ese grado es igual a n menos 2 por 180 grados, que es lo que nos está diciendo el postulado para conocer la suma total. Y como un octágono tiene 8 lados, entonces el valor de ese sería la resta de 8 menos 2 por 180. Es decir, 6 por 180 grados. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo único que nos quedaría? Simple y sencillamente hacer la multiplicación y tendríamos pues prácticamente pues la magnitud. Y todo el mundo sabe que el producto de 6 por 180 sería un total de 1080 grados. Y con esto tendríamos la solución
de el primer ejercicio. Ahora, esta es la suma total, pero si yo le pidiese a usted, ok, entonces dígame cuántos grados equivale cada ángulo del octágono. Bueno, como les decía, ese ángulo teta, simple y sencillamente lo obtenemos dividiendo ese valor de S grados entre el número de lados que tiene la figura. Es decir, el valor de ese grado ya tenemos que vale 1080 y lo dividimos entre 8, porque prácticamente son 8 lados. Entonces, el resultado simple y sencillamente nos daría 135 grados, que le podemos llamar un ángulo teta, que significaría que cada ángulo interno de ese octágono mide 135. Y si usted suma 8 veces 135, tendría 1080. Pero en realidad el primer ejercicio solo quería la sumatoria total de los ángulos internos de este precioso octágono. Como pueden ver, es un problema muy sencillo, sin muchas complicaciones. En el ejercicio número 2, que es lo que tenemos aquí en pantalla, nos está pidiendo que encontremos la medida de cada ángulo interno, es decir, la medida de A, B, C, D, E, F. O sea, en pocas palabras, tenemos un hermoso hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No precisamente tiene que ser regular porque realmente las medidas de los ángulos pues se miran que son diferentes. Y la pregunta del milenio es, ok, pero ¿cómo podríamos encontrar esa medida? Muy fácil. Recuerde, la suma interna de los ángulos de todo este hexágono tiene que ser igual al total de los ángulos que tienen. Pero la pregunta es, ok, pero ¿cuál es el ángulo total? Muy sencillo. Vamos a aplicar primero el principio que hicimos en el ejercicio anterior. Buscar el valor de S grados. Eso es para saber a quién lo voy a igualar. Recordemos que S grado es igual a N menos 2 por 180. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 6 lados restado de 2 multiplicado por 180. Es decir, 4 por 180. De manera que los S grados que nos daría 4 por 0, 0, 4 por 8, 32, 4 por 1, 4 y 3 son 7. Lo que significa que este es el total de lo que va a medir este hexágono, el total de los ángulos internos. Pero nos pide encontrar el valor de cada ángulo. Es decir, para poder encontrar los valores de A, B, C, D, E y F, tenemos que encontrar el valor de X. Y el postulado se vuelve más sencillo, porque lo único que tengo que hacer es sumar todos esos ángulos diligentemente de esta manera. X más 2 sumado de X menos 8 sumado de X más 7 sumado de X menos 3 sumado de X más 6 sumado de X menos 4. Igualado aquí, bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos igualado a la suma de todos esos ángulos que serían 720 grados. ¿Esto para qué me sirve? Para encontrar X. Una vez encontrando X, es muy fácil determinar valores de los demás ángulos. Primero las X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hay 6X, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, pues prácticamente son 6. 6X. Ahora vamos con los números. Tenemos 2 menos 8 más 7 menos 3 más 6 menos 4. Y eso prácticamente sería 0. 2 menos 8, negativo 6 más 6, 0. 7 menos 3 es 4 menos 4, daría 0. O sea que prácticamente 6X sería igual a 720. Por ende, el valor de X sería la división de 720 grados entre 6. Bueno, y si eso es así, entonces el valor de X sería de 120 grados.
Pero esta no es la respuesta, o sea, ese es el preludio para la respuesta, porque nosotros lo que nos están pidiendo son los valores de los ángulos. Recordemos que en este caso vamos a colocar el ángulo A. Por cuestiones de espacio vamos a saltar los puntos. Mire, aquí dice X más 2. ¿Cuánto nos dio X? Pues aquí nos dio 120. Y a 120 le sumo 2, pues sería 122 grados. Vamos con el ángulo B. El ángulo B nos está diciendo que vale X menos 8. Y como X vale 120, a 120 le resto 8. Esto sería 112 grados. Luego tenemos el ángulo C, que dice X más 7. Y como X vale 120 más 7, pues aquí tendríamos un valor de 127 grados. Luego tenemos el ángulo D. Aquí dice X menos 3, 120 menos 3, pues esto sería 117 grados. El ángulo E, X más 6, 120 más 6, pues 126 grados. Y finalmente el ángulo F, que es 120, sería X menos 4, por lo tanto 120 menos 4, eso sería 116. Y si usted hace todas esas sumas de todos estos ángulos, pues prácticamente nos estaría dando 720. Y así es como se manipula el principio de los ángulos internos. Encuentra usted la sumatoria total de los ángulos internos y luego suma cada ángulo individualmente igualándolo a la sumatoria total, ¿verdad? Si el ejercicio mencionara que se trata, vamos a moverlo un poquito por acá, ¿ok? Si el ejercicio se tratase, ahí creo que está mejor, perfecto. Si el ejercicio se tratase de un hexágono regular, muy sencillo, no tendríamos todas estas variantes, solo tendríamos que dividir 720 entre 6 y tendríamos pues prácticamente la medida de cada ángulo. Ahora, vamos al último ejercicio. En este caso, usted puede ver un hermoso polígono convexo cuyos ángulos son externos. Y de hecho, con solo verlos es muy fácil distinguirlos, ¿verdad? Y nos está diciendo que encontremos el valor de cada ángulo exterior. Cada ángulo exterior. Sin mucho problema o mucho protocolo, recordemos que usted puede tener 10, 15, 20, 30, 40 ángulos externos. El principio dice es, usted los va a sumar todos e indistintivamente los va a igualar a 360. Es decir, tenemos 5x, le voy a sumar 4x menos 6. Le voy a sumar 5x menos 5. Le voy a sumar 4x más 3. 4x más 3. Le voy a sumar, vamos a continuar acá, con 6x menos 12. Le vamos a sumar 2x más 3. Y finalmente cerramos con 5x más 5 y toda esta hermosura lo vamos a igualar a 360. ¿Por qué? Porque como usted puede notar, lo que nos dice arriba, que no importa cuántos ángulos externos tengamos en un polígono convexo, la suma de todos los ángulos van a llegar a ser igual a 360. Entonces, para resolver esto, lo primordial, pues es reducir los términos semejantes. Es decir, tenemos 5x, 4x, 5x, 4x, 6x, 2x y 5x. Vamos a sumar todo eso. Entonces tendríamos 5 más 4 más 5 más otro 4 más 6 más 2 y más 5. En total nos da 31. Pero 31, ¿qué? Eso es 31x. Ahora vamos con los números. En este caso tenemos negativo 6 más 3 menos 12 más 3 más 5. Y eso sería negativo 7. Mire,
31x menos 7, esto sería igual a 360 grados. Es decir, 31x igual a 367 grados. ¿Por qué 367? Porque el 7 que está restando pasaría a sumar. Y si 367 lo divido entre 31, pues prácticamente nos da un aproximado de 11.8. Vamos a poner que x es igual a 11.8 grados. Y ahí tendríamos la respuesta. De nuevo, 5 más 4, 9, más 5 son 14, más 4, 18, más 6, 24, más 2, 26, 26 más 5, 31. Menos 6 menos 5 es menos 11, menos 11 más 3 es menos 8, menos 8 menos 12 menos 20, menos 20 más 3 es menos 20 más 3, negativo 17, y negativo 17 más 5, uy, vamos a ver otra vez, tal vez me equivoqué acá, menos 6 menos 5, menos 6 menos 5, más 3, menos 12, más 3, más 5, no, es negativo 12. Vamos a corregir aquí. Esto es negativo 12. Por lo tanto, si eso es así, 31x, pues prácticamente sería igual a 372 grados, porque 360 más 12 es 372. Y lo dividimos entre 31, entonces el valor de x nos quedaría 12 grados. Bueno, creo que el error estuvo aquí. Al principio lo miré como un 2 y eso es un 12. Pero el problema nos está pidiendo, ok, pero queremos cuánto mide cada ángulo externo. Por cuestiones de espacio, nos lo voy a sustituir en cada valor del punto, ¿verdad? Porque si no, no tenemos espacio para poderlos ilustrar. En el primero, si multiplico 12 por 5, son 60 más 5. Aquí estaríamos hablando de 65 grados. De nuevo, 5 por 12, 60 más 5, 65. Aquí, 5 por 12 son 60. ¿Ok? 12 por 4 es 48. Y le resto 6, esto sería 42 grados. ¿Ok? 12 por 5, 60 menos 5, esto sería 55 grados. 55 grados. De nuevo, aquí era 12 por 4, 48 menos 6, 42. Aquí es 55, porque 12 por 5, 60 menos 5, 55. Aquí, 12 por 4 es 48 más 3 serían 51 grados. En este caso, 6x menos 12, vamos a ver, sería 6 por 12, serían 72. Le quito 12, entonces esto sería 60 grados también. Y finalmente, el último que tenemos acá, 12 por 2 son 24 más 3, serían 27 grados. Y así damos por concluido, pues la suma, perdón, el valor de cada uno de los ángulos externos de un polígono. Bueno, mis estimados jóvenes, si este video le fue de mucha utilidad, dele like, suscríbase y no olvide compartir, ¿verdad? Espero verlos en próximo video que vamos a tratar de encontrar medidas y ángulos internos de los cuadriláteros, en este caso, paralelogramos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.